Buenos días. Comenzamos en unos minutos. Tengamos un poquito más de quórum. Gracias. Buenos días, Eliud. Comenzamos en unos minutos. Gracias.
Bueno, ahora sí, creo que ya tenemos quórum. Vamos a iniciar. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenida, Erika. Bienvenidos, Daniel, Edgar, Carlos, Eliud. Eh, es un gusto estar iniciando esta semana. Gracias. Esta semana, el diploma en argumentación jurídica, que bueno, pues dicho sea de paso, es aparte de, hola, buenos días, de coordinarlo, bueno, pues me gusta mucho impartir estas clases que terminan. Hola Jesús, buenos días. Como ya lo habíamos comentado la semana pasada, bueno, pues me toca estar en la mayoría de ellas para desarrollar estos temas que, como les comenté, pues considero deben de empezarse a democratizar, ¿no? Empezarse a difundir de mejor modo, a divulgar, a socializar, que sea un proyecto más bien colectivo y no solo de un grupo, ¿no? De una élite, ¿no? Que controla la argumentación jurídica, sino al contrario, aquí la propuesta es una argumentación jurídica muy, muy social. Bueno, entonces hoy toca el tema, el diplomado está hecho para que vayamos en las distintas clases asociando la argumentación jurídica con algunos otros temas, ¿no? Es decir, una visión, vamos a decirlo así, intradisciplinaria de la argumentación jurídica, incluso, sí, yo creo que en algunos casos hasta multidisciplinaria, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar con la parte esta donde se asocia a la argumentación jurídica con algunos temas específicos y vamos a problematizar qué tanto son sinónimos, qué tanto son un desarrollo, qué tanto son saberes afines o tangenciales o necesarios, ¿no? Y me refiero al tema de la retórica y la lógica y utilizamos un concepto, sí, un concepto eh, que sería una especie de gozne para integrar las tres cuestiones, o sea, argumentación, retórica y lógica, las vamos a integrar a través de la idea del lenguaje. Lenguaje. Claro, porque el lenguaje lo estudian otras tantas disciplinas, como la filología, la lingüística, la gramática, ¿no? O sea, el lenguaje e incluso las neurociencias, ¿no? Desde diferentes ángulos, ¿no? Porque al final iremos desarrollando una idea de la argumentación jurídica como una narrativa, como un storytelling. Entonces, nos interesa poner las bases sobre estas cuestiones importantes, que son la retórica y la lógica, ¿no? Entonces, de eso trata la clase hoy. De nuevo, abiertos los medios de comunicación para poder escucharles si fuera el caso, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar esta reflexión. La argumentación jurídica parece algo novedoso, aunque, bueno, pues quizá ya tenga unos 50 años, ¿no? De existir. Me refiero pues al nombre, ¿no? Al mote, ¿no? Porque al final de cuentas, es decir, pues, siempre hubo argumentación jurídica, ¿no? Siempre el derecho, como dijimos la otra vez, se argumentó, cité yo a dos autores concretamente, a Foucault y a Plantin, quienes aseguran que una forma en que el derecho se expresa, se manifiesta, se materializa, pues es a través de un argumento. Si no, no podría existir, sería solo una idea. Y que esto sucede cuando hay una especie de hartazgo y alguna persona pues dice que siente algún tipo de intromisión y entonces sale el argumento de basta, ya no más, ¿no? Hasta aquí. Entonces quizás es la forma más sencilla de ver a la argumentación jurídica, ¿no? Como poner una barrera ante quién o quienes intentan lesionar la integridad, el patrimonio, la seguridad
algún derecho subjetivo de una persona. Entonces, de ahí podríamos decir que, claro, el concepto, la noción existe de manera material, ¿no? O implícita, pero en algún momento se hace explícita y esto es hasta el siglo XX. Entonces, en el siglo XX, a partir pues, paradójicamente, a partir de todo este desgaste que el derecho moderno sufre, surge la argumentación jurídica como una especie de solución, de componenda a esta tremenda crisis que vive a principios de la segunda mitad del siglo XX, el derecho moderno, el derecho positivo. Entonces dicen, bueno, pues quizá el tema haya sido que nuestro afán de ligarlo todo a una estructura basada en la subsunción y el principio de legalidad haya sido que dio al traste con todo esto, ¿no? Entonces ustedes pues ahí ubicarán todo este desarrollo específico de la teoría del derecho, donde pues se propone que pues el derecho injusto no es derecho, ¿no? En esta fórmula de Radbruch, y entonces pues es necesario encontrar un parámetro distinto o complementario a la ley, ¿no? Entonces, ahí es donde dice, necesariamente tendremos que argumentar. El tema de motivar no alcanzó, hay que argumentar, porque alguien puede decir, bueno, pues ya se motivaba, ¿no? Hay que argumentar. ¿Y qué significa argumentar? Bueno, pues tampoco lo podemos dejar así, ¿no? Decía yo, a las furias hermenéuticas, ¿no? Liberarlo todo y quedarnos sin estándares. Entonces la argumentación jurídica se enarbola como una técnica de generación de parámetros, de controles para la interpretación del derecho, un poco más abierta, más liberal, más flexible, pero sin, sin, sin caer en ese desfogue hermenéutico, ¿no? Entonces, en ese momento surge como estatuto epistemológico y es dable pensar, si usted, o sea, uno puede llegar hasta por sentido común, que una de las principales eh, cuestiones que surge ahí, pues es decir, hay que ligarla a algo que ya exista, algo que nos permita ese tratamiento un poco más riguroso, aún en esta flexibilidad, y entonces se encuentra que sea la lógica esa materia, esa técnica subyacente que le permita seguir conservando cierta rigurosidad. Sí, tecnologías educativas. Es que, bueno. Moni, te tocaba, ¿no, Mónica? Se alzó la manita, yo creo. Que a lo mejor. Sí, ¿verdad? Perdón, es que estoy en el cel y ya se me fue ahí, se me escapó. No te preocupes, Mónica. Sí, no te preocupes. Muy bien, entonces, esta es la base, a ver si se... que esto es lo que ustedes entenderán. Ustedes entenderán, o sea, tiene sentido, como les decía, es de sentido común, ¿no? Por la cual las discusiones actuales en la teoría jurídica, incluso las discusiones que tenemos en México, ¿no? Sobre esta reforma que comentamos a propósito de limitar al tribunal electoral respecto de la interpretación y argumentación que realiza, van siempre a ese mismo lugar, ¿no? O sea, es decir, la argumentación jurídica se trata de una técnica todavía moderna, se trata de una técnica situada en el positivismo, ¿no? Por eso es que gente como Manuel Atienza se considera pospositivista porque no abandonan esa idea de que el derecho tiene que surgir de una reflexión, digamos, estructurada, ¿no? A partir del silogismo
Y aquí, pues, justamente decía yo, es un desarrollo, ¿no? Del planteamiento positivista, la idea de la subsunción, del silogismo, y entonces por eso es que surge la argumentación jurídica muy ligada a la lógica. Pero aquí es donde se pone interesante, porque justamente este surgimiento de una especie de marca, de concepto novedoso, ¿no? Rememora, genera reminiscencias en muchos y muchas teóricas del derecho que dicen, oye, pero esto había existido desde siempre, ¿no? Solo que tenía otro nombre, y ese otro nombre era el de retórica. Entonces ahí es donde empieza justo como esta especie de ejercicio comparativo para decir en qué se parece y en qué no se parece la retórica a la argumentación jurídica, ¿no? Y qué papel jugaría la lógica en una y otra, en uno y otro, en un relacionamiento, ¿no? De conceptos. Entonces, más o menos estas es las razones por las cuales es necesario como relacionar estos tres conceptos, estas tres disciplinas, ¿no? Ciertamente la retórica, pues, es una disciplina filosófica de mucha data, de larga data, de mucho tiempo atrás. Obviamente lo ubicamos siempre en el periodo grecolatino y lo ubicamos como una herramienta ligada al ejercicio democrático, ¿no? Esto es interesante también por lo que dijimos la otra clase, ¿no? O sea, la argumentación jurídica también se ve como un concepto necesario para la vida democrática. Entonces, parece que al menos en ese aspecto, pues comparten esta raigambre, ¿no? Que tienen con lo democrático, ¿no? Cómo es que la retórica se concebía en la antigüedad y cómo se le fue considerando a lo largo de la historia. Bueno, pues como saben ustedes, la retórica es una disciplina desarrollada por Aristóteles, y Aristóteles en el Organón la hace coincidir junto con otras ramas de la filosofía, otras ramas del saber, como un elemento necesario para la vida pública. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en el desarrollo de hoy le llamaríamos de la comunicación. O sea, se trataría de una disciplina que trata de generar un tipo de comunicación política, ¿no? Entonces, bueno, pública incluso, porque posteriormente Cicerón va a distinguir que hay una forma de retórica que se utiliza eh, para lo judicial, otra que se utiliza para las cuestiones políticas y otra que se puede utilizar incluso de manera más coloquial en la vida cotidiana y así, ¿no? Pero curiosamente, Cicerón pues ya pertenece a un periodo donde hay una estructura gubernamental y estatal mucho más fuerte que la que había en Aristóteles. Pero bueno, es interesante que al final eh, ese desarrollo surge en la observación, en este método realista aristotélico, de ver que cuando la gente salía a la calle, pues empezaba a discutir sobre ideas que podríamos hoy denominar forman parte de la opinión pública, ¿no? Y ahí viene todo el imaginario relacionado con la filosofía, ¿no? O sea, si nosotros como que nos retrotraemos, nos acordamos de las clases que incluso pues desde la prepa tuvimos, siempre asociamos esta idea incluso previa a Aristóteles, ¿no? Muy peripatética, muy socrática, ¿no? De este ejercicio de pregunta-respuesta, la gente sale, se confronta, ¿no? Y genera esta polémica. Y todos estos conceptos son griegos, ¿no? La opinión doxa, la polémica polemos, ¿no? O sea, es decir, toda esta idea de que es necesaria en la vida pública que haya debate, discusión, y de ahí sale pues el famoso concepto de la dialéctica, ¿no? Es decir, la retórica es el ejercicio de la comunicación pública o política
en la cual los ciudadanos, en ese momento todos varones, ¿no? Empiezan a discutir las diferentes ideas públicas o políticas y empiezan a debatirlas. Y aquí está toda la idea del ágora, la asamblea, los teoros que hacían justamente esta condensación de esa discusión y la ponían después como una especie de minuta a consideración de los asistentes para fijar la teoría, ¿no? O sea, para decir, esto es lo que corresponde, esto es lo importante. Entonces, todos estos conceptos van ligados a ese primer momento donde la retórica es una ciencia práctica, ¿sí? Es razonamiento práctico. Cuestión que después va a heredar de alguna manera la argumentación jurídica, ¿no? ¿En qué consiste la retórica? Pues consiste en hay quien incluso la define como un arte, ¿no? El arte de poder comunicar las propias ideas políticas a otras personas, ¿no? Yo así lo podría resumir, aunque bueno, podría tener matices esta noción que les propongo, pero al final es eso, ¿no? Claro, en alguna manera la caricaturización que hoy tenemos de la retórica tiene algo de ese pasado, ¿no? Glorioso en el que pues, tuvo mucho más brillo, ¿no? Porque hoy dice, eres un retórico. O sea, puede incluso, por eso digo una caricatura, sonar como algo peyorativo, ¿no? O sea, te estás enrollando, estás diciendo más, o peor aún, ¿no? Estás tratando de convencerme aún con falsos planteamientos o falsas ideas, ¿no? O sea, ese discurso es altamente retórico, ¿no? Es como dice, casi demagógico, ¿no? Pero en su momento la retórica no tenía esta connotación, ¿no? Esta connotación la adquirió solo hasta el siglo XIX, en el que el abuso de la retórica pues justamente dio al traste y generó pues este concepto o idea que hoy tenemos, ¿no? Pero incluso hay una recuperación, ¿no? Hay ciertos grupos, por ejemplo en la UNAM, hay un grupo de profesores de filosofía y profesoras de filosofía y derecho que tienen una serie de congresos y espacios y están tratando de recuperar la retórica. Además, teniendo como base que la retórica sería un saber mucho más ligado a nuestra tradición filosófica, ¿no? Que la argumentación jurídica, ¿no? O sea, al final, ahorita vamos a verlo, bueno, en su momento igual lo van a desarrollar ustedes con más profundidad, pero la argumentación jurídica, si bien tiene esta idea que ya comenté, sus bases son Tolmin, Perelman, Fibe, ¿no? O sea, es decir, son menos, por decirlo así, pues sí, de menos ligados a una tradición hispánica. Entonces, bueno, este grupo de especialistas en retórica ven que es, pues, digamos, la tradición latinoamericana, pues es más ligada sería más ligada a la retórica, a la argumentación, aunque no sea ahora con toda esta abundancia de cursos y de expertos y expertas en argumentación jurídica en América Latina, eso haya como dado un giro, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces con esto de la retórica como un saber práctico, ¿no? Esto es importante, como un saber práctico que se utiliza en la vida pública, ¿no? Que se utiliza en el ágora, que se utiliza en las asambleas y que es necesaria justo para alcanzar esos consensos que en la visión de la democracia clásica se tenía, ¿no? O sea, pero ahí hay un montón de cosas que habría que ir aclarando poco a poco, ¿no? Porque claro, todo esto se basa en imaginarios, ¿no? Que a la postre se constituyen como una especie de paradigmas, ¿no? De lo que es la vida pública en Occidente, hasta llegar a Habermas, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Pues justo por este tema de los consensos. A ver, las aclaraciones, ¿no? Que a mí me gusta siempre hacer. Primero, esa primera fase en la que ubicamos como el desarrollo de la filosofía, ¿no?
y la filosofía como una especie de punto final a un pensamiento mitológico. Ahí hay una cosa que hay que aclarar, ¿no? Curiosamente, el mito de la filosofía que destruye el mito de la mitología. Parece un juego de palabras, pero es bien interesante esta parte, ¿no? Porque, y además para lo que tiene que ver con lo que llamamos teoría crítica latinoamericana, ¿no? Porque de alguna forma la filosofía socrática se constituye como en un producto, vamos a decirlo así, que viene a hacer cuentas, a hacer un corte de caja con una forma de pensamiento que considera previo, que es la mitología, ¿no? O sea, la primera fase del desarrollo del pensamiento humano, ¿no? Es mitológico y se explica a través de un lenguaje, y aquí ya salió finalmente el concepto que les propuse, el lenguaje, de un lenguaje mucho más alegórico y metonímico. Esto es importantísimo. Si se logra entender, van a ver que van a tener un arma muy poderosa, ¿no? Entonces, digamos que al tomar como modelo filosófico el socrático, o más bien como modelo de pensamiento el socrático, entonces hacemos como este paso inmediato, ¿no? Es decir, lo mitológico es inferior, lo filosófico es superior, ¿no? Pero nunca aclarando qué es lo filosófico y qué es lo mitológico. Entonces, en culturas como la nuestra, como la latinoamericana, donde el pensamiento es como un poco para hacerlo muy didáctico, es realismo mágico, ¿no? O sea, es decir, nosotros los latinoamericanos, las latinoamericanas, no pensamos de manera lineal, ¿no? O sea, es decir, al grado que incluso hay quien no se atreve a llamarle filosofías latinoamericanas, sino le llama pensamiento latinoamericano. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante, porque para mí la síntesis socrática es una síntesis que es injusta y termina, y no sé si, bueno, sí fue así, porque fue la selección histórica, digamos, lo que llaman la historia de los vencedores, ¿no? O sea, la historia de los vencedores es la escuela socrática que aniquila primero todo un pensamiento presocrático riquísimo en temas y después denosta a un pensamiento sofista también riquísimo en posturas. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar, ¿no? Es decir, que esta idea de la filosofía socrático-platónica, aristotélica, que es la que hemos heredado, ¿no? Además, como con muchos clichés y con muchos problemas, porque Aristóteles de alguna forma sí hace una síntesis, pero también se distancia o toma distancia de su maestro, ¿no? Platón concretamente, porque Sócrates, como sabemos, Sócrates no escribió nada, es Platón quien lo escribe, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a ser problemático el mito de la filosofía, que aniquila el pensamiento mitológico y que a su vez se enarbola, aquí va el secreto, como un pensamiento racional. A ver si esto es bien importante, ¿no? Sí, la cuestión está en que la razón va a ser el motor y la justificación y todo lo que tiene que ver con la creación de pensamiento correcto o de la corrección de pensamiento. ¿Sí? Entonces empieza a establecer eso, una especie de paradigma, como decía yo, ¿no? Donde pues piensen en el mito del carro alado de socrático, ¿no? O sea, entonces la auriga, el cochero que controla las pasiones, y que utiliza su razón para establecer argumentos, enunciados que permitan
esa comunicación a la que me referí, ¿no? Entonces, la idea de que tenemos de Sócrates es de un Sócrates muy altruista, que salía a la calle, que empezaba a enseñar a la gente a, a tener un método de discusión, un método para polemizar y la construcción de lo público, ¿no? O sea, para decir, bueno, vamos a discutir estos temas. Entonces, esa discusión, pues, haría que la gente se involucrara en lo público, ¿no? Y esto, si les interesa, pues es un tema amplísimo, muy hermoso, que se llama la paideia. Y que pues quizá el libro clásico es el de Jäger, ¿no? Es el que ha descrito todos estos procesos. Ahí es donde se va conformando este mito democrático, ¿no? En donde pues la democracia está ligada a una especie de formación filosófica, de pensamiento crítico basado en la razón, la discusión, el diálogo y esta idea dialéctica, ¿no? O sea, es decir, de pregunta-respuesta, el método mayéutico, ahí está todo. Pero hay unas cosas que no cuadran, ¿no? Ahí van, y es lo que yo quiero como generarles esa duda, ¿no? Ahí cuando Aristóteles hace todo esa, digamos, análisis, descripción, dice, la retórica es esa herramienta, ¿no? Ese saber práctico que está relacionado a eso. Y que, bueno, tiene ese desarrollo, pero la retórica necesita de la lógica, necesita de... ¿por qué? Porque hay un pensamiento que es más apodíctico que otro, ¿no? Un pensamiento del cual tú puedes dudar y otro del cual no puedes dudar, ¿no? Y esto pues se relaciona con los otros saberes, como sabemos, ¿no? La matemática, la física, o sea, está todo relacionado en el entendimiento que tiene Aristóteles del mundo y y claro, hay cosas que puedes decir tú más infaliblemente que otras, ¿no? O sea, otras que en cuanto a que el proceso que realizaste racionalmente es inatacable frente a otros que el pensamiento que es como más dudoso. Y ahí empieza entonces a construir todo esta cuestión Aristóteles de las falacias o de las posibles tergiversaciones. Y por eso entonces es que asociamos a la retórica como con un saber más relacionado con la oratoria, con la disquisición, ¿no? Con la opinión, con la doxa, y a la lógica como una cosa más estructurada, más necesaria incluso, ¿no? Porque supuestamente pues estaría ligada a esta reflexión más matemática incluso, ¿no? Que impediría que eso se saliera de control o se desbordara, ¿no? Pero insisto, aquí hay cosas que no cuadran, porque primero es que Sócrates y Platón en realidad no tienen una vocación democrática. O sea, ubicamos a Sócrates como un elemento necesario del pensamiento socrático, como un elemento necesario para la democracia, pero resulta que Sócrates es aristócrata o oligarca, ¿no? Su pensamiento es oligárquico, eh, justamente en esta idea del rey filósofo, ¿no? Es decir, los que tienen que gobernar, los que tienen que estar al frente de la sociedad son los que piensan mejor, ¿no? Los que tienen esa capacidad de ocio. Y esa gente normalmente está ligada a gente que tiene los recursos económicos para no dedicarse a otra cosa más que a pensar. Entonces, la formación de esas personas pues, es a la que Sócrates le da preferencia. Entonces, esta idea que tenemos de que de un Sócrates al que altruistamente sale a enseñar no es cierto. Sócrates enseñaba a sus mecenas, ¿no? A los que le daban dinero y a los hijos y parientes de esas personas que le daban dinero, ¿no? Que podían, pues eso, estar todo el día cultivando mente y cuerpo, ¿no? O sea, es decir, también que estuvieran en el gimnasio y literalmente así se llama el gimnasio, ¿no? Donde se daban todas estas actividades y cuando se presentan algunos filósofos de poca monta, ¿no? Y tienen esta vocación
ellos sí democrática, de enseñarle a cualquiera, incluso a los nuevos ciudadanos que están apenas integrándose por pues por los diferentes edictos. Recordemos que pues Grecia se está expandiendo y entonces hay gente que no tenía la ciudadanía ateniense, pero que están, de alguna manera, están ahí cerca. Entonces, estos nuevos filósofos empiezan a enseñarle ahí sí a quien sea. Incluso empiezan a hacer ejercicios con las mujeres, con los esclavos, ¿no? O sea, empiezan a integrar a otras personas y ahí es donde Sócrates ya no aguanta. Entonces, este acto como generoso de tomarse la cicuta y morir por la ciudad y todo esto, que en realidad es porque Sócrates está harto, o sea, está harto de esta expansión democrática, ¿no? Eh, y, y, eh, y piensa él que no hay ya nadie más con quien discutir las cosas, que no hay ya más con quien dialogar, y mejor me voy a hablar en la oración fúnebre, o sea, hay una oración antes, digamos, de irse a proceso Sócrates. Él dice que prefiere hablar con los dioses, ¿no? O sea, entonces resulta que esta idea de eh, yo solo sé que no sé nada, al final le generó una soberbia tremenda, ¿no? O sea, decir, yo solo sé que no sé nada y por eso sé que sé más que todos, ¿no? Entonces, lo que llamaríamos hoy falsa humildad. Tan es así que muerto Sócrates, Platón se va como asesor de un oligarca. O sea, renuncia a cualquier proyecto pedagógico dentro de su propia ciudad. Entonces, bueno, los sofistas que han sido muy maltratados por la historia, en realidad serían mucho más cercanos a nosotros, o sea, porque tenían una idea ellos sí, mucho más democrática. Entonces, no, a veces, digo, estas cuestiones extrañas, pues han hecho que asociemos a Sócrates con la democracia, denostemos a estos maestros, porque además los sofistas pues, de algo tenían que vivir, ¿no? Por eso cobraban, ¿no? Es lo que no le gustaba tanto a Sócrates, ¿no? Entonces, la retórica es justo este auge, este esplendor que tiene la Grecia como la concebimos, donde la gente empieza a explorar su manera de expresarse, ¿no? Y de expresar su pensamiento. Decir, mira, sí hay coherencia entre lo que pienso y lo que digo, o no la hay, o sí la hay, pero no me entienden. Y entonces, ¿cómo es que me pueden entender mejor? Entonces, hay una delgada línea porque, claro, en el imaginario dices, ¿estaban explorando esas maneras de entenderse o estaban explorando esas maneras de manipulación, ¿no? O sea, decir, la retórica como una manipulación, o sea, como una idea de yo convenzo a los demás por convencerlos, ¿no? Porque incluso así lo pensamos, ¿no? O sea, si la retórica como me lavó el cerebro, ¿no? Me convenció dándome una serie de fórmulas o de argumentos que me hicieron, me sedujeron en cuanto a las ideas que tenía. Y entonces ya desde ese momento se van conformando como estos elementos que tenemos de la política, o mejor dicho, de lo político, como diría Chantal Mouffe, ¿no? Es decir, lo político como ese espacio eh, antagónico, que se vuelve agónico, en el que se están, pues eso, generando estas posturas a veces encontradas. Por eso entendemos la función o la finalidad de la dialéctica y esta idea que justo critica Mouffe, ¿no? De pensar que siempre hay una síntesis, ¿no? O sea, una antítesis, una tesis y una síntesis, como después Hegel lo resumiría más tarde, y que ahí se condensaría, digamos, ese imaginario que no lo habían propuesto propiamente así Aristóteles, pero que así lo entendimos los modernos y que así nos llegó hasta nuestros días, insisto, hasta las posturas, formulaciones de un teórico, ¿no? Del calado de Habermas, ¿no? Entonces, ahí está
ese saber práctico de la retórica, que como ustedes bien saben, en algún momento se pierde pues, por la propia historia de la Europa Central, ¿no? O sea, es decir, las conquistas y todo esto, y allí pues hay una historia interesante de cómo incluso pudiera haberse llegado a refugiar todo este saber clásico en Oriente Medio, concretamente en la cultura árabe, cómo los árabes de alguna manera tradujeron, entendieron y empezaron a desarrollar este pensamiento. Todo eso está un poco por estudiarse, porque la verdad es que nosotros como occidentales sabemos un poco de sesgo todas estas cuestiones y solo nos interesa la recuperación de la retórica en la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media, porque pues en la Baja Edad Media habría otros procesos y no habría interés por estas disciplinas, sino hasta que de alguna forma surge la universidad, y en la universidad se empiezan a tratar de nuevo todos estos temas, se traducen otra vez esas obras clásicas que se habían perdido, y bueno, pues se vuelve a hablar de retórica, ¿no? Eh, Justo asociándolo a esta idea de la, es ¿cómo podríamos decir? De la discusión de lo público, pero a un muy alto nivel, ¿no? Porque en la Alta Edad Media, bueno, pues esa discusión estaba ligada a la formación de los nuevos burgos o de las nuevas ciudades, a la acumulación de ciertos recursos económicos, al surgimiento del crédito, de los bancos, de todo esto, ¿no? O sea, ahí es donde alguien dice, pues hay que invertirle en los jóvenes, en los asesores que vayan a la universidad a formarse en estos saberes para que nos ayuden a apuntalar este tipo digamos, de modelo social nuevo, ¿no? Porque antes, bueno, pues la pluralización de la Baja Edad Media no permitió, digamos, este interés, ¿no? Ahí hay quien ve, pues, esto como, digamos, lo que a la postre vamos a llamar renacimiento, ¿no? O sea, como un retomar el camino, y lo otro como un paréntesis, y hay quien lo ve al revés, ¿no? Sí, el periodo donde la vida pública es más plural, como un periodo más pacífico, incluso, ¿no? Mucho más horizontal, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de la retórica. Entonces, la retórica se retoma y se instituye como pues un saber necesario para el ejercicio de lo político, y de ahí ya no se abandona. O sea, la retórica la vamos a encontrar desarrollada por pues, diferentes pensadores a lo largo de esos siglos, ¿no? O sea, desde el siglo XV hasta el XX, en el cual pues siempre se le ve con esos buenos ojos, digamos, de un saber práctico ligado a la corrección de, sobre todo del decir, ¿no? Pero obviamente ligado a la corrección del pensar, porque para decir algo correcto tienes que pensar algo correcto, ¿no? Entonces, ahí es donde va a encontrar su espacio. Insisto, bueno, pues en el periodo novohispano, en la colonia en América Latina, pues obviamente tiene un auge, tiene un desarrollo. También aquí se establecen universidades, y siempre la retórica es un saber necesario, ¿no? O sea, es un saber que tiene su prestigio, su prosapia. Y decía yo que en el 19 sufre como esta especie de exacerbación, de abuso, ¿no? Porque justo con pues, los planteamientos
más ligados como a esta ilustración que se da en el siglo XVIII, ¿no? Lo que llamamos absolutismo político, pues se le ve como una herramienta, como un instrumento para el convencimiento, bueno, alguien diría la manipulación de otras personas y poder pues legitimar el poder y estas cuestiones. Obviamente pues alguien diría muy desarrollando el pensamiento maquiavélico, ¿no? Y entonces pues yo, es una hipótesis, yo presumo, y bueno, sí lo han dicho varios pensadores, que de ahí surge un poco este problema, ¿no? De asociar la retórica como con algo que no necesariamente es ético, con algo que no necesariamente parte de la convicción o del convencimiento propio, sino más bien como de convencer a otros. Y bueno, incluso por ahí eh, hay algunos que dicen que justo esta cuestión de la codificación, o sea, de generar esto que llamamos pensamiento exegético, es una especie de combate a ese pensamiento retórico, ¿no? Porque entonces para no correr riesgos que alguien viniera y nos sedujera con su forma de decir las cosas, entonces ceñir la interpretación del derecho solo a la literalidad de la ley, ¿no? Porque entonces la retórica suponía pues esa posibilidad de extender los argumentos y de no estar como sobre lo establecido, lo asible, ¿no? Lo aprensible, ¿no? Entonces, ahí empieza como una especie con ese periodo decimonónico de la codificación, de la creación de la administración de justicia, ¿no? Todo eso empieza de los estados-nación, como los concebimos ahora, empieza toda esta especie de mala fama de la retórica. Entonces es por eso que en el siglo XX se prefiere hablar de argumentación ligándolo a la lógica más que a la retórica, ¿sí? O sea, ahí ustedes encuentran un poco en esta explicación histórica las razones por las cuales difícilmente ustedes encontrarán en los libros de argumentación jurídica este relacionamiento. Aunque, insisto, es obvio que realmente la argumentación jurídica es un nombre distinto que adquirió la retórica, porque la retórica, aunque en algún periodo de la historia se le disoció de la lógica, en su formación estaban íntimamente relacionadas, ¿no? O sea, ese es el tema. Hasta aquí, comentarios, como ven, que una cosita que nos quieran agregar. Aquí que está Aldo con la cámara encendida, pero no sé quién más. Vi que estaba Daniel Díaz, Erika, Elius, Jesús, Héctor, Miguel. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí, pues ya queda claro por qué la argumentación jurídica prefiere o se autorrelaciona más con la lógica que con la retórica, pero pues aquí la sugerencia es que ustedes cuando terminen este diplomado o ahora que lo están cursando, si les aparece, ¿no?, alguna referencia relacionada con la retórica, pues que no la denosten, ¿no? O sea, que digan, vamos a ver de qué se trata, justamente porque por esto que ya comenté, que puede haber textos muy interesantes relacionados con la materia que no necesariamente lleven el nombre de argumentación, ¿no? Es como todo, es crear un nuevo producto y dotarlo como de esta novedad y entonces esa es la razón. Así es que ustedes encontrarán que en los libros, en los artículos sobre argumentación jurídica, muchas veces pues se cita la lógica. Y aquí pues este es todo un mundo,
pues eso, por explorar a nivel digamos, de políticas académicas, por decirlo así, ¿no? Es decir, que lo han estudiado ya filósofos del derecho. La lógica del derecho no es lógica. Si yo lo resumiría así, ¿no? O sea, hemos querido llamarle lógica para curarnos en salud, o sea, para sentir que es algo seguro, que es algo indefectible, ¿no? Dice Aldo, actualmente la retórica está totalmente desligada de la práctica jurídica, o hay sesgos aún. Sí, está desligada por esa mala fama que tiene, ¿no? Pero, aunque insisto, hay hoy, mucho, sobre todo este grupo, mira, yo te sugiero, hay bueno, hay varios colegas, ¿no? Que están tratando este tema en la UNAM, Manuel de J. Jiménez, Carlos Loza, Aida San Vicente Parada, ¿no? Son colegas que integran este grupo de retórica y han hecho ya como 4 o 5 congresos y los temas son bien interesantes, ¿no? Porque justamente su propuesta es que la retórica es como un, un saber más cercano a nosotros, bueno, es lo que dicen, y que entonces encontraríamos una tradición muy interesante en nuestros propios pensadores, más que fuera. Entonces, recuperar, digamos, esta tradición, pues incluso hasta de un pensamiento barroco, ¿no? Que a veces eso es lo que nos molesta, ¿no? Porque pues, lo barroco al final de cuentas es mucho más complejo, pero a la vez es más rico, ¿no? Es más lleno de tropos, ¿no? O sea, es un lenguaje altisonante, ¿no? O sea, no antisonante, sino altisonante, o sea, es decir, donde el jurista latinoamericano decimonónico pues buscaba leer mucho, escribir mucho, era periodista, ¿no? O sea, a eso más o menos, como en esa idea, ¿no? Y entonces, frente a esta idea de la argumentación jurídica como algo pragmático, utilitarista, no sé si ahí se ve, ¿no? La diferencia, ¿no? Incluso hasta como con cierta influencia del common law anglosajona, ¿no? Así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos los distintos escenarios. Este diplomado se llama de argumentación jurídica, pues por obvias razones, porque es el producto que hoy tenemos y el cual nos convoca y nos genera una idea concreta de las cosas, y nos, es un saber práctico para la aplicación del derecho en sede judicial, ¿no? O sea, sí, de manera inmediata tú lees argumentación jurídica y sabes a dónde vas, ¿no? Pero entonces el que ustedes ya sepan que la retórica es súper importante, pues ya les da una ventaja comparativa sobre el resto de personas que estudiaron argumentación jurídica y que no necesariamente lo relacionaron con retórica, ¿no? Esa es la cuestión, Aldo. Entonces, yo diría, pues si les da la vida, pues que lean de ambos productos, ¿no? O sea, lean las cosas que tienen que ver con argumentación y lean las cosas que tienen que ver con retórica. Ahora, por lo que hace a la lógica, hay toda pues sí, un apelo, ¿no? Una convocatoria de los profesores de argumentación jurídica a que lo primero que se haga en la formación de la argumentación jurídica sea estudiar lógica, ¿no? Incluso dicen que se estudie lógica formal. Entonces, ustedes verán que todavía en muchos programas de derecho se estudia lógica jurídica. Decía yo, la lógica jurídica no es lógica. Esa crítica la hace, por ejemplo, una filósofa del derecho italiano como Tecla Mazzarese, ¿no? Tecla Mazzarese dice poco lo que, curiosamente, Tecla, que se asume como analítica, porque la lógica y la filosofía del derecho ligada a la lógica se entiende como filosofía analítica, es decir, filosofía que se circunscribe a la lectura de los textos legales. Aquí esto es lo interesante, ¿no? O sea, es decir, no hablan de lógica informal, ¿no?
que eso sería interesante. Y esto es lo que este diplomado concretamente les va a proponer. A ver si aquí me logro hacer entender, pero fíjense, o sea, la argumentación jurídica se encuentra encarcelada, para que yo les deje una imagen muy clara, dentro del sistema legal. Es decir, lo que trata de descubrir es la corrección en la estructura de los enunciados normativos. Y luego la corrección en la aplicación de esos enunciados normativos a los hechos. Pero, o sea, en un proceso cerrado o acotado, que es lo que llamamos subsunción o silogismo, ¿no? O sea, en la idea de la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, ¿no? O sea, este ejercicio que hemos escuchado hasta la saciedad, ¿no? Pero, bueno, o sea, la idea es que entre más lógica estudies, entre más matematizada tengas la cosa, ¿no? Que eso además es muy, muy, muy de la modernidad, o sea, casi desde Leibniz, ¿no? Casi todos los filósofos del derecho han pasado por ahí, en el intento de hacer del derecho una ciencia exacta, cosa que es imposible, como ustedes podrán entender, ¿no? Entonces, ahí está como las contradicciones o las paradojas de este pensamiento analítico y de esta argumentación jurídica, porque surge para criticar un modelo formalista, pero se vuelve de alguna manera en un nuevo planteamiento formalista. ¿Sí? Es decir, no podemos superar el silogismo, así que reforzamos el silogismo, ¿no? Y entonces, lo único que vas a hacer, el proceso que harías en la subsunción, ahora lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con otras fórmulas, con otros parámetros, ¿no? Y como dicen, siguen redoblando la apuesta. O sea, porque la apuesta ahora es, bueno, todo esto del bloque de constitucionalidad y convencionalidad es, bueno, pero ahora el referente es el derecho internacional público de los derechos humanos, siempre y cuando esté positivizado, ¿no? Y luego, bueno, empiezan a hacer ejercicios, sí, o cuando está en una jurisprudencia, pero que podemos tener certeza de ello, ¿no? Entonces, parece que la argumentación jurídica vive solo dentro de una estructura. Pero si nosotros rompemos esa estructura, y por eso dije, utilizamos el lenguaje, o sea, a ver, la propuesta es esta. Y si la argumentación jurídica no fuera otra cosa más que la forma en la que comunicamos el derecho, a mí me suena más sensato, me suena más humano, me suena más, incluso más útil, ¿no? Incluso siendo un poco paródico, irónico con la idea de lo útil, ¿no? Pero, a ver, si realmente lo que estamos buscando es un modelo de comunicar el derecho y a través de comunicar el derecho, pues esa legitimidad que tendría, ¿no? O sea, es decir, no es solo comunicar de manera epidérmica o como diría yo, de manera superflua, ¿no? Sino de hacer entender el derecho o de entendernos cuando hablamos de derecho, por decir. ¿Qué es lo que en el fondo estamos buscando? Entonces, la argumentación jurídica sería la búsqueda por un lenguaje. O sea, al final, retórica, lógica, argumentación, todo eso tendría que ver más bien con eso, ¿no? Con un modelo de comunicación del derecho. Porque ¿para qué argumentamos? Eso es lo interesante. Yo muchas veces cuando doy una clase de argumentación o doy un curso como este, pregunto, ¿qué es lo que buscaste para inscribirte en un curso así? O sea, ¿qué pensaste que ibas a encontrar en un curso que tenía argumentación jurídica? Y muchas veces me respondieron, yo quise encontrar fórmulas que me ayudaran a convencer a los demás de lo que pienso. No, y aunque a lo mejor
No sé, ustedes igual pueden decirme, no, yo no pensé eso, pero digamos, es un imaginario, ¿no? O sea, al final de cuentas, la argumentación jurídica ha vendido y sigue vendiendo y vende muy bien por eso, porque se presenta como una técnica para convencer a otros, como una serie de fórmulas para poder decir, mi sentencia o mi proyecto o lo que yo diga o lo que yo haga va a pasar, porque va a estar depurado de cualquier problema de falacia o de ser falaz, y va a ser un pensamiento correcto. Pero ahí hay una línea delgada entre correcto y entre pensamiento correcto y pensamiento que convence, y que convence sin ser correcto, ¿no? No sé si me explico, porque además la discusión en la posmodernidad sobre la corrección está abierta. O sea, alguien puede decir, es correcto en tanto que se basa en una norma, pero alguien puede decir, es correcto en tanto, puede no ser, o sea, puede ser correcto, pero puede ser injusto, ¿no? Sí, Daniel, adelante. Sí, gracias, José Ramón. Muy buenos días a todos y a todos. Sí, lo que es me recordó a la teoría que hace Robert Alexy, ¿no? En su teoría del peso, donde hace las premisas mayores, las premisas menores, y eso hace una técnica en el que con una fórmula, pues digamos, numérica, quiere generar ese convencimiento de la argumentación o del por qué llega a esa decisión con esa técnica, ¿no? Creo que más o menos, no sé si por ahí más o menos es la idea de empezar a convencer a la gente sobre, porque creo que es el único, más allá de Robert Alexy, no, con Atienza no veo más o menos una técnica así de silogismos, como si lo hace Robert Alexy con su teoría del peso. Gracias. Le diste el clavo, Daniel, tienes toda la razón. O sea, cuando uno toma un libro de Alexi, ¿no? O incluso alguno de Ferraioli, ¿no? Y uno encuentra puras fórmulas. Y bueno, justo en hasta el nombre, ¿no? De la fórmula del peso, ¿no? Y de hacer como seguir todos estos procedimientos, como si siguieras una receta para al final tener un pastel, ¿no? Entonces, es justo eso, lo intuiste perfectamente, ¿no? Es una forma de implementar una especie de proceso lógico intrínseco al derecho para volverlo imbatible, innegable, ¿no? Esa es la idea. Entonces, convencer a través de decir, mira, yo lo ajusté a un proceso cuasi matemático, ¿no? No metí mi subjetividad, no hay nada ahí mío que tenga que ver con alguna emoción. Volvemos a Sócrates, ¿no? Es un proceso meramente racional. Entonces, claro, la crítica es inmediata, ¿no? Es la crítica, por ejemplo, de García Amado, ¿no? Pues sí, pero ¿qué hiciste? ¿Qué elementos tomaste para meterlos en esa fórmula? ¿Qué bienes jurídicos consideraste? ¿Qué derechos dejaste afuera? ¿No? Es lo mismo pasa con la ponderación o con el test de proporcionalidad, ¿no? O sea, al final siempre hay elecciones, siempre hay decisiones, ¿no? Entonces, el tratar como de dejar fuera toda esa parte como de subjetividad, pues es eso lo que ha generado esta argumentación jurídica postpositivista, formalista, ¿no? Analítica, basada en esa lógica formal, ¿no? Y que la ha convertido a la postre, pues eso, en una técnica que parece necesaria, pero a ver, yo ahí les voy a dar como una especie de herramientas, ¿no? De críticas, pues para que ustedes después digan, bueno, voy a leer a Lexi, voy a leer a Tienza, voy a leer a Ferraioli, pero me llevo esta duda, ¿no? Que es, a mi parecer, es una manera fácil de construir esto, ¿no? Primer punto, ¿no? Acerca de estos procesos mentales. A ver,
Vamos a suponer que si yo logro establecer un proceso o un procedimiento llamado argumentación jurídica, que a la postre me lleva a identificar una fórmula que es indefectible, ¿no? Y que es incontestable. Y termino imponiendo ese pensamiento a un tercero, ¿no? Obviamente, ¿no? Si yo soy juez, pues se la voy a imponer a alguien más, ¿no? En nuestro contexto, en nuestra generación, eso, aunque sea parte de ese proceso, tal, de todas maneras es imposición. O sea, vean con lo que ya hemos dicho hasta ahora, de alguna forma, la argumentación jurídica, esto es paradójico, ¿no? Que se constituye en una especie de elemento indispensable para la democracia, termina siendo un ejercicio antidemocrático. O sea, el que tiene el poder de decidir, el que tiene el poder de hacer la fórmula del peso, de hacer el test de proporcionalidad, termina imponiendo su pensamiento a otra persona. O sea, esa es quizá la cosa más grave de la argumentación jurídica. O sea, que la argumentación jurídica no llega a considerar otros elementos. Bueno, la teoría de la argumentación jurídica clásica, esta que estamos criticando, ¿no? Obviamente hay una argumentación jurídica que podría ser más humana, más compositiva, ¿no? Más articulada, más colaborativa. Claro, entonces, de alguna manera la argumentación jurídica llega a ser como la exacerbación de un pensamiento ilustrado que supone que alguien piensa mejor que todos los demás y es capaz de imponer su razón a otros, ¿no? Claro, es un eufemismo, es una rayita muy delgada, ¿no? Alguien va a decir, claro, todos deseamos que la razón se imponga. O sea, en principio pareciera afortunada la expresión, ¿no? Que la razón se imponga. Sí, pero resulta que nosotros, como seres humanos, tenemos otras muchas dimensiones además de la racional. Y a veces, la solución más racional no es la más óptima. Ahí está el secreto. Y es que esto es lo racional, esto es lo que corresponde, esto es de acuerdo a este proceso, ¿no? Sí, pero si llegas y tú pones esa sentencia, la impones en esa comunidad, vas a generar conflicto, vas a generar hasta muertos, ¿no? Es lo que corresponde, ¿sí? Pero resulta que, pues, o sea, el proceso que tienes que hacer es un proceso hoy considerando a las personas. ¿Sí? Ahí está el tema. ¿Cómo haces coincidir el tema, la cuestión de la argumentación jurídica basada en todos estos antecedentes que ya marcamos frente a un proceso donde tienes que hacer una interpretación pro persona? Entonces, ahí es donde está como el gran debate o el gran dilema, ¿no? Porque que no es exclusivo del derecho, está en todas las áreas, ¿no? O sea, estos son los datos, esto es lo científico, lo demás es especulación. Entonces, vamos a optar por explicaciones no científicas. Bueno, pues si son más humanas, si son más acordes con lo que se necesita, ¿sí? No, pues entonces tú eres retrógrada, eres barbárico, ¿cómo pudiste negar cosas que se te están presentando de manera rotundamente racionales, ¿no? Armadas, ¿no? Entonces, este debate es muy interesante y lleva justo a esta cuestión, ¿no? Yo así, o sea, uso la misma fórmula. Así como habría que liberar a la argumentación jurídica de
de todo este peso formalista, y con eso entonces, al final, miren, de todos modos es complementario. O sea, podemos estudiar la argumentación jurídica clásica, analítica, cerrada, basándonos en la lógica, pero después, si estudiamos lo otro, o sea, es decir, lo que es complementario, o sea, esa otra argumentación jurídica que se basa en la lógica informal, que se basa en estos procesos más humanos, que se basa en no solo en el análisis del sistema normativo, sino también en el análisis de lo social y del derecho como fenómeno social, entonces tienes un complemento. O sea, no perdiste el tiempo. O sea, por eso les dije, tendrán una ventaja comparativa sobre el resto de las personas que han estudiado argumentación jurídica. Se llevan dos modelos de argumentación jurídica. Vamos a decir, el analítico y el realista. Entonces, no le veo detrimento, al contrario, le veo mucha ganancia. Entonces, lo mismo que así como liberar la argumentación, hay que liberar la lógica. ¿Por qué la lógica tiene que ser solo ese proceso cerrado y matemático? Cuando logos es un concepto que habla sobre, o sea, es mucho más amplio, ¿no? Por eso les decía, vamos a llegar a eso, ¿no? Sobre narrativas. Y logos como lenguaje, es más al plural, como lenguajes. O sea, ¿cuántas formas de expresión del pensamiento existen que hemos dejado de considerar porque solo consideramos un tipo de lenguaje? Entonces, si tú abres la posibilidad a que haya más lenguajes y más formas en las que se expresa el derecho y en las que se expresa ese hartazgo, esa respuesta de no más o ya basta, a la que me referí, entonces si hay más maneras, más formas, entonces eso quiere decir que la argumentación jurídica se expresa de diferentes maneras. Por eso vuelvo a lo de la comunicación, ¿no? O dicho de otra forma, la gente argumenta de muchas maneras distintas. Fíjense que cuando yo empiezo a hacer como estas consideraciones, en algún momento, no creo que no lo he comentado aquí, pero en algún momento lo recuerdo mucho porque era el auditorio del posgrado en Derecho de la UNAM, y estaba lleno el auditorio y justo estaba yo en un congreso creo que era de retórica, y había hablado antes mi amigo Juan Antonio Cruz Parcero, que es discípulo de Atienza, y después a mí me tocó hablar. Entonces yo estaba hablando de estas cosas o algo relacionado con esto, y entonces en la sesión de preguntas y respuestas hay un grupo de 3 compañeros allá al fondo que levantan la mano y dicen, pues hicieron una pregunta retórica, ¿no? O sea, una pregunta que ya tenía respuesta, ¿no? Ellos ya tenían la respuesta y me dicen, nosotros pertenecemos a la sala familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y después de haberlo escuchado, nos hace formularnos una pregunta. ¿Los niños argumentan? Y dije, pues claro que sí, obvio, ¿no? Los niños también dicen, no me gusta cómo y eventualmente no saben referirse a un derecho concreto, a una lesión concreta, ¿no? Y le corresponderá a alguien asignarle ese valor o decir, se llama así, ¿no? O esto que te están haciendo es alienación parental. Pero al final de cuentas, claro, en otro lenguaje, de otro modo, los niños en la sala familiar de la Ciudad de México, y entonces ellos dijeron, o sea, cuando yo les dije, claro que sí, dijeron, o sea, algo así como, híjole, qué bueno que venimos hoy porque hoy entendimos muchas cosas, ¿no? O sea, hoy vamos a poder resolver muchos de los problemas porque justo un sesgo cognitivo, o sea, de pensar, la argumentación jurídica solo es en los términos en los que lo establece Alexi, ¿no? Así, con ese grado de exactitud, con ese grado de precisión en el lenguaje, a través de estas fórmulas, tal, pues todo solo argumentan y no sé si los 11 ministros de la Corte, ¿no? Son los únicos capaces de argumentar en México, y no sé, digo, ¿no? Y eso porque, bueno, pues porque el nombramiento les tiene que hacer pensar que
lo que digan es un argumento de peso y imbatible, no sé si me explico, ¿no? Entonces, ¿cuántas otras maneras de argumentar hay? Pues muchísimas. El tema es que no les asignamos un valor. Y esta cuestión lleva a pensar que entonces la argumentación jurídica se ha constituido en una especie de monopolio. Yo siempre digo, me llama la atención que en casi todos los ámbitos de la teoría jurídica ya hay una teoría feminista, una postura feminista, menos en la argumentación jurídica. No he oído hablar de argumentación jurídica feminista, que sería justo el mismo ejercicio, ¿no? Es decir, las mujeres tienen un modo de argumentar el derecho distinto, es por obvias razones, ¿no? Pero es tan fuerte ese núcleo de argumentación jurídica que no ha permitido, no sé, Marina Gascón, por ejemplo, ¿no? Desarrolla el pensamiento de Atienza, de Alicante, ¿no? No tiene una postura propia. Ahí les va otra. ¿Hay un modo de argumentar el derecho en América Latina? ¿En México? ¿En el derecho electoral mexicano? Pues claro que sí. Entonces, quizá la argumentación jurídica más bien tendríamos que hablar de lenguaje, de narrativas, de comunicación, de maneras de entender el derecho. Y eso, claro, es ambicioso, pero también enriquece muchísimo la idea que tenemos en la escuela judicial sobre esta materia, ¿no? Porque además van a descubrir ustedes que el Tribunal Electoral ha argumentado, quizá de manera inconsciente, pero ha argumentado con sus propias características, ¿no? Haciendo sus propios modelos. La intención de este diplomado es que ustedes empiecen a explorar modelos autónomos de argumentación jurídica. Pueden hacer sus propias teorías de la argumentación jurídica. ¿Cómo ven? Pues muy bien. Pues creo que hasta aquí podría ser el desarrollo de esta clase. No sé, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues miren qué bueno que iniciamos así. Sí, adelante, Jesús, adelante. Una pregunta, José Ramón, algún material, alguna lectura que nos pueda ayudar para ir adentrándonos e ir conociendo un poquito más, de manera más estructurada el asunto de la argumentación jurídica? ¿Algún texto que nos puedas recomendar o que me puedas recomendar? Sí, la clase pasada les pasé de argumentar de otro modo los derechos humanos, y va siendo como ese ejercicio dialéctico con la teoría de la argumentación jurídica clásica. Este es mío, pero a ver si les voy a copiar también el enlace de un video muy cortito de Juan Antonio García Amado, de 26 minutos, que es muy, muy ilustrativo en ese sentido. De la argumentación de Anthony Weston. Este es muy buen libro, muy didáctico. El de Anthony Weston, se llama Claves de la Argumentación. Yo creo que con eso se puede empezar. Pues muy bien.
pues que tengan una feliz jornada de trabajo y una feliz semana. Posiblemente, no me acuerdo si programaron, pero seguramente nos vemos esta semana misma. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Chao.